Todos coinciden en que este es un momento de inflexión. Ha habido quienes han señalado, por ejemplo, el tema de la tasa del desempleo, el aumento de la tasa de desempleo, como una alerta, una luz amarilla, naranja, que podría fácilmente acelerarse, podría fácilmente crecer, tomando en cuenta que no necesariamente esta tasa está siendo de lo más fiel cuando hablamos de un empleo concebido en términos estrictos, porque hay mucho autoempleo, hay mucho refugio en comercio, ¿verdad? Cierto, servicios, construcción, minería han sido sectores que captan mucho empleo. El momento crítico de los precios de los minerales ha generado un flujo de fuerza de mano de obra hacia las ciudades en minería. El momento de la sequía, que es un factor climático externo. Hay dos factores externos: precios de minerales, precios de hidrocarburos y sequía, ¿no? Eso es, bueno, por llamarlo así, es un factor, es el nuevo normal también, el cambio climático que estamos viviendo. No solamente hay un nuevo normal en la economía, que es un precio de hidrocarburos que va a estar entre 50, 55, 47, también hay un nuevo normal en el clima. Tenemos un cambio climático muy complejo, va a subir la temperatura, vamos a vivir años recurrentes de sequía. Hay que invertir agresivamente en riego, que es lo que está haciendo el presidente de los últimos 10, 11 años. Hemos incrementado la cantidad de superficie regada en 168.000 hectáreas y esto es importante. Estamos desplegando inversiones importantes. Ahí está el programa Mi Riego y Mi Agua del presidente. La tasa de desempleo se explica en parte por la situación de minería. Estamos ya preparando varios paquetes para promover el empleo de los jóvenes. Tenemos créditos ahí del BID. Esta mañana el presidente habló de eso. Habló de eso el presidente. Tenemos un crédito del BID y un crédito del Banco Mundial para incentivar créditos a los jóvenes, un crédito importante. Pronto lo anunciará seguramente el presidente. Y que adicionalmente nuestro respaldo, sobre todo a través de créditos a la pequeña y mediana empresa, que genera mucho empleo. Y aquí quiero resaltar el hecho de que se ha observado, el presidente informó, el crecimiento del crédito, que es importante mostrarlo, el crédito de la banca privada y del BDP juntos, destinados al sector productivo y la construcción, que son sectores importantes. Yo no sé si podemos mostrar en aquella pantalla, por favor. Este es el gráfico que mostró el presidente el día de ayer, ojalá podamos observarlo, y verán ustedes cómo el crédito, después de la ley de bancos en particular, pero por supuesto desde el año 2006, ha ido creciendo significativamente hasta totalizar 123.852 millones de bolivianos, ¿no? Estamos hablando de privado-estado, ¿verdad? Privado-estado. Este crédito ha impactado de manera significativa en la diversificación productiva, particularmente de pequeñas y medianas empresas. Vean ustedes el crédito al sector productivo. Ahora, productivo entendido ¿cómo? Porque mucho de este dinero, por lo menos gran parte de este dinero se decía cuando uno revisaba los datos de microfinanzas con altos rendimientos, con curvas ascendentes, que eran netamente para el área comercial. ¿Cuánto de esto es comercio? No debiera ser nada destinado a comercio, debiera ser todo producción. Hay bancos que ya están bordeando el 60% de su cartera de crédito acumulada en el sector productivo. Estamos hablando principalmente de manufacturas, pero también de producción agropecuaria. Y yo he estado en reunión hace poco acompañando al presidente con la Confederación Agropecuaria del Oriente, y ellos han agradecido la política del gobierno, la han señalado como muy acertada a través de la ley de bancos y la dinamización de crédito a través del Banco de Desarrollo Productivo para los productores. Aquí está el crédito para los productores agropecuarios, pequeños, medianos, grandes, pero también está el crédito para las industrias manufactureras pequeñas, micros y medianas, que verán ustedes cómo ha ido creciendo progresivamente, y esto ha inyectado recursos en la economía, porque a diferencia de la receta de el Fondo Monetario Internacional y gobiernos neoliberales que dicen en momento de crisis agárrese el bolsillo, apriétese el cinturón y no gaste su plata, nosotros lo que hemos hecho es invertir. Inyectar más recursos en la inversión. Y este otro dato, María René, si me permite, importante, el crédito para la vivienda social, que ha ido creciendo igual de manera significativa, y esto explica el crecimiento del Producto Interno Bruto en la construcción, que lo vemos acá.
Ya. 7.4%. Es cierto, hemos caído en gas y petróleo, verán ustedes, esto lo ha mostrado el presidente, pero también hemos crecido de manera significativa en minerales metálicos y no metálicos, hemos crecido en construcción, estamos creciendo sorprendentemente en industria manufacturera. ¿En qué áreas, ministro? En la producción, en distinto tipo de producción, vinculadas a la manufactura, a la pequeña industria de cuero, la de madera está un poco más deprimida, pero está levantando la cabeza. Vamos a anunciar medidas importantes en el sector de la industria de madera, la industria, incluso la industria de textiles, de las micro medianas empresas, la joyería en oro, en fin, industrias pequeñas que están además la transformación industrial de alimentos, que también está en la industria. Gran desafío. Sí. Este es un gran desafío. Y aquí podrán ver la minería metálica y no metálica. Verán ustedes algunos datos notables. El incremento en volumen en el IGAE, que es el Índice Global de Actividad Económica, que es un primer paso para la construcción del PIB, en minería. Miren ustedes el incremento. Esto nos está dando una señal importante de un mercado internacional que está dinamizando nuevamente la minería. En industria, el crecimiento de la industria, que son dos componentes importantes. Y por supuesto la construcción de carreteras para el transporte, que también es notable. En un momento como este, lo que ha hecho el gobierno, en lugar de ahorrar, de recoger el dinero, sigue es inyectar el dinero en créditos, en inversión pública, carreteras, escuelas, hospitales, porque necesitamos dinamizar la economía, mover la economía y dar la señal para que el público se preste, construya, invierta en su pequeño proyectito productivo de servicios, compre, venda. Se active la economía. Claro. Ahora, una de todas estas políticas públicas anticíclicas también tiene un coletazo con que ha aumentado la cantidad de empleados públicos, de servidores públicos. Bueno, esto engorda mucho, distorsiona las cifras que estamos teniendo, ¿no? Eso es muy relativo, hay que ver departamento por departamento. Efectivamente hay departamentos, gobernaciones que han aumentado su personal, dependiendo de las instituciones, la importancia de estas instituciones, pero creo que ese no es un indicador de que estamos mal, ¿no? El indicador de que hay problemas está relacionado sobre todo con el tema de exportación, pero hoy decía el presidente algo importante, decía hay que confiar en el mercado interno va a dinamizar la pequeña, mediana empresa, la inversión privada, hay que alentar la inversión privada, seguir con la inversión pública y eso va a generar más empleo. ¿El tamaño de nuestro mercado interno es suficientemente grande para generar esta moción? Tenemos un mercado interno muy importante. El otro día me reuní con un empresario y me decía, voy a invertir en una fábrica de maicena. Yo decía, ¿por qué maicena? Porque importamos $15 millones en maicena. Vean ustedes la dimensión del mercado interno en maicena, ¿no? Para eso necesitamos un buen maíz. Bolivia tiene un buen maíz. Pero no es suficiente. Maíz que no es transgénico. ¿no? Que por supuesto hay que estimular la producción de maíz. Tenemos maíz de calidad que incluso lo exportan a países vecinos porque lo usan para alimentos, entre otras cosas, alimentos para las personas. Nosotros usamos parte del maíz en alimento también para la producción de pollos, ¿no? Hemos abierto ahora la posibilidad de exportar carne de res con los decretos vinculados a la sequía. Hemos creado un paquete importante, el presidente lo ha anunciado, de 12 decretos que abre los mercados a las puertas para la exportación de carnes, la importación de maíz, en fin, estamos comprando además maíz con este decreto, estamos fortaleciendo al sector agropecuario y ahí hemos trabajado de manera conjunta con el sector agropecuario. Una señal más de nuestra fortaleza económica. Yo quiero mostrar este gráfico que mostraba el presidente el día sábado, y decía, miren ustedes la fortaleza de nuestra economía, nuestras reservas internacionales, aunque han bajado, pero también tenemos varios fondos, encajes, reservas que hemos guardado en el Banco Central, a nivel internacional también, que sumadas a nuestras reservas, a nuestros propios recursos y las inversiones de nuestras AFPs, nuestros depósitos en el sistema financiero superan los $40.000 millones. Este es parte del músculo de nuestra economía. Por eso cuando escuchamos a algunos analistas o supuestos analistas que dicen estamos en una crisis económica y lanzan una voz alarmista, francamente nos preocupa la irresponsabilidad de este mensaje, porque lo que están diciéndole a la gente es no invierta, no saque su dinero del banco,
vayan a la corrida bancaria, no compren, no vendan, no inviertan en construcción. Y ese no es el mensaje. Nosotros necesitamos dar una señal, además en los hechos, con inversión, de que estamos dinamizando la economía. Y la respuesta en este momento de crisis no es corten los gastos sociales, que fueron las recetas de las épocas del neoliberalismo. Menos gastos en educación, menos gastos en salud, ¿no? Menos gastos en el área social. No, nosotros estamos fortaleciendo el área social con inversiones en riego, en agua, y también preservando nuestros bonos y rentas, como decía el presidente, porque esos nos ayudan a reducir la pobreza. Ahora, las reservas están para gastarlas en épocas de vacas flacas. Pareciera, según el informe que ha dado el presidente, que estamos en un momento de inflexión. Los alarmistas hablarán de escenarios catastróficos, los optimistas de que no pasa nada. En medio, podemos estar confiados en esta vocación de inversión, vocación de movimiento de la economía. Este año, el próximo, ¿qué pasa con el escenario 2018, donde todos han coincidido en que puede ser un periodo muy crítico para Latinoamérica? Bueno, primero estamos tomando las previsiones con varias medidas de garantizar un flujo de liquidez de recursos para continuar con inversiones en municipios y gobernaciones. Hemos creado un fideicomiso de 470 millones de dólares más o menos, ya está en funcionamiento desde el año pasado. Algunas gobernaciones, solo para gobernaciones, ya se están prestando, vinculado a proyectos con crédito externo. Ahora estamos creando uno segundo, fortaleciendo este fideicomiso, sumando la fuerza. ¿Para municipios? Para municipios y también gobernaciones, no necesariamente en proyectos con financiamiento externo, pero sí en concurrencia con el nivel nacional. Eso nos va a permitir garantizar el cofinanciamiento de proyectos de agua, de riego, de producción, donde tenemos que concentrarnos, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso nos permite un flujo de recursos a municipios y gobernaciones, y las gobernaciones y municipios también tendrán que priorizar los proyectos de continuidad y usar los recursos de caja y bancos. Aquí está un gráfico que mostró el presidente el día de ayer, donde muestra los recursos de caja y bancos. No sé si recuerda, María Zané, este gráfico. Aquí, estos son los recursos de caja y bancos a 2016, 11.000 millones de bolivianos. Miren ustedes, han ido bajando. Eso es bueno. Estamos usando nuestros recursos de caja y bancos. Estos no son reservas, son platita que uno tiene guardada para los momentos complicados y hay que sacarlos y seguir invirtiendo para diversificar la producción. Hacia el 2018-19, entrando al 20, deberemos ya empezar a prepararnos para la exportación de energía. Por eso es que hay que hacer importantes inversiones ahora en energía solar, eólica, hidroeléctricas incluidas. La energía solar y eólica, aunque no parezca, es una energía cara. Bueno, pero los costos están bajando según los últimos reportes, aunque no son comparables con los costos de inversión que se tienen en proyectos hidroeléctricos. Hay cuestionamiento con el impacto que pueden tener en materia medioambiental. Se habla de 1.9%, pero para muchos eso todavía continúa siendo un horror en el caso de Chapetebala. Bueno, necesitamos generar energía eléctrica en potencia, sobre todo, importante. La energía solar no nos genera potencia, nos genera un flujo de energía continuo mientras hay sol, mientras hay luz, ¿no? No tenemos aún la tecnología para guardar esa energía. La energía eólica mientras tenemos el viento. Hay que seguir invirtiendo en energía solar y eólica. Es caro. Es caro. Yo les digo esto con franqueza. Yo me reuní ahora estuve en la Unión Europea, me reuní con la Unión Europea, con el Banco Europeo, y les he expresado nuestra preocupación, y también con Naciones Unidas en Cambio Climático, que son los que impulsan la inversión en energías renovables. Les he dicho, tan caras. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo ha caído y muchas de las plantas de energía que funcionan con carbón y petróleo, que se llama petcoque, les resulta más barato producir energía con petcoque que producir con energía solar. Entonces, esto es un ciclo. Va a llegar un momento en que va a ser mucho más barato. Pero aún así estamos invirtiendo en energía solar. Tenemos un paquete de créditos de casi 300 millones de dólares con Dinamarca para energía solar. Tenemos crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo, un crédito importante, más de 50 millones en el solar de Oruro. Estamos ya preparando la inversión con la Agencia Francesa en la Ventolera, en el sur de Bolivia, en Tarija. Estamos viendo Warnes 1, Warnes 2. El tema energía como prioritario. Pero quiero volver al tema de este fideicomiso, quiero volver al tema que está en este momento en agenda.
existe la demanda de algunas regiones, algunos departamentos, para ser puntuales, La Sí. Paz, Santa Sí. Cruz, que están apuntando, y hoy lo hacían manifiesto alcaldes, alcalde del Alto, alcalde de La Paz, alcalde de Cochabamba, para poder adelantar, para poder ingresar ya a un debate pleno de un nuevo pacto fiscal, entendido en todas sus dimensiones. ¿Cómo desde la perspectiva del gobierno se está encarando esta figura? Bueno, tenemos un plan de desarrollo que incluye proyectos nacionales de gran envergadura, carreteras, trenes. Muchos de los proyectos de mediana envergadura y pequeña hemos decidido los va a cargar el gobierno central en gran medida en términos de crédito. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos, por ejemplo, accediendo o tramitando créditos donde los municipios pongan una participación mucho menor. El presidente ha estado recogiendo proyectos de riego, por ejemplo, de municipios con una relación 30-70 o de agua hasta con 10-90% para ayudar a los municipios. Y gran parte del peso de estos créditos lo está asumiendo el Tesoro. Imagínense si nosotros dejáramos de asumir los créditos y diríamos, bueno, el gobierno central ha decidido que ahora los créditos lo asumen los municipios, porque les vamos a distribuir todos los recursos y a los pequeñitos les tocará menos y a los más grandes les tocará más. ¿Dónde está la distribución equitativa? En función de una mirada de desarrollo integral nacional, de integralidad y de integridad nacional en términos de integrar la infraestructura y la articular los complejos productivos de manera que se encadenen entre ellos. Y aquí está nuestra responsabilidad. Tenemos que tener una mirada nacional y ahí estamos asumiendo créditos desde el nivel central con los recursos del TGN en algunos casos y adicionalmente con estos fideicomisos que ha anunciado. Hemos hecho una revisión rigurosa de los proyectos de municipios y gobernaciones para atender las necesidades de estos municipios. Sí. Bueno, pero las regiones, los gobiernos departamentales están peleando por asignaciones de recursos específicas que, por ejemplo, a la hora de destinar recursos por ciudadano, equiparen la asimetría que en ese momento existe, ¿verdad? Si haces la comparación de asignación de presupuesto por ciudadano para La Paz, con relación a Pando, estás hablando de 1 por 16, estás hablando de una situación muy distinta. En La Paz estamos haciendo proyectos de gran envergadura, las carreteras de doble vía, la vinculación a Perú, el San Buenaventura, hidroeléctricas, que las va a asumir el gobierno central. Son proyectos enormes que van a generar recursos para La Paz. Además de proyectos de menor envergadura, mencionemos el teleférico, que son recursos de inversión del gobierno central. Es decir, mal podría decirse que el gobierno central, porque es un discurso que está creciendo, no hace nada por los departamentos, ¿no? Les quita a los departamentos, no les da recursos. Esto es una retórica muy peligrosa. Vean ustedes lo que estamos haciendo en La Paz, en transporte, en energía, en industria, en carreteras. En fin, estamos trabajando porque tenemos que tener una mirada nacional. Pando puede tener una población pequeña, pero eso no quiere decir que por tener pequeña tendrá una nada de presupuesto nacional. Tenemos que también apoyar a Pando y a Beni para que se articulen en el corredor del norte, sus complejos productivos se articulen con La Paz, en la producción de madera, en la producción de ganado, en la producción de castaña, que hoy exportamos sorprendentemente 3 veces más que quinoa, casi 3 veces más que quinoa. Es una gran sorpresa, el 75% de la castaña del mundo la produce Bolivia, ¿no? Y está en la Amazonía. Necesitamos trabajar con una mirada nacional. Y esto es responsabilidad del gobierno central. Lo otro es que gobernaciones y municipios tienen también que generar ingresos adicionales. Tengo en mis manos, y me gustaría mostrarlo, por favor, hablamos de corredores bioceánicos, para todos una opción, una alternativa. De pronto podemos mostrarlo allá, ahí está. Cuando estamos mostrando este gráfico, ministro, estamos mostrando tres rutas importantes. Sí. Una que va de Puerto de Ayú, en el caso de Brasil, hasta Puerto Palta, en Piura, esto en Perú. Sí. Estamos hablando también de otro, de Puerto de Santos al Puerto de Hilo, y estamos hablando de ese mismo punto de inicio, Puerto de Santos al Puerto de Antofagasta.
En este último tiempo hemos recibido muchas informaciones señalando que Bolivia quedaba fuera, que se habían cerrado convenios entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile y que quedábamos fuera. Y también se anunciaba que Brasil y Perú habían tomado la decisión de marginar a Bolivia. Sería un duro golpe para el país. Bueno, esto es parte también de una retórica basada en información insuficiente, por decirlo menos, ¿no? A ver. Permítame, María René, si me permite. Bueno, sí. Aquí tenemos... Aquella cámara, la 1, por favor. Aquí tenemos 4 rutas para lo que sería una vía bioceánica. 3 son rutas férreas. Esta de Puerto Azul, que va hasta el puerto Paita, Perú, que es el ferrocarril que había planeado Brasil, que está en nivel de estudio de factibilidad, muy complicada, que hay una gran área protegida, varios territorios indígenas, un bosque amazónico complejo y muy denso, importante ambientalmente. Y este proyecto está avanzando con dificultades. Yo he estado recientemente en China, me he reunido con representantes del gobierno chino que financiaban este proyecto, pero está con muchas dificultades. Nosotros, por supuesto, respetamos a Brasil. Hemos propuesto el tren bioceánico, que ya tiene una gran parte construida, y ahora voy a darles algunas novedades. La tercera ruta es esta, de la que se ha dicho nos han aislado y han pedido un informe oral al canciller. Bueno, esta es una ruta de carretera de Puerto Murtiño a Puerto Antofagasta. La parte roja está construida, la parte azul no está construida. Aquí tienen que hacer una inversión de alrededor de casi $1.000 millones con un tramo carretero de 1.814 kilómetros. Esto es lo que están discutiendo en la reunión que hubo en Chile entre cancilleres y que forma parte de un corredor carretero. Siempre, por supuesto, un corredor férreo tiene mayores ventajas. Usted puede trasladar la carga en un camión 25 toneladas, en un vagón de tren 50 toneladas de carga. El tren tiene grandes ventajas a diferencia de una vía carretera. Lo sabemos porque nosotros ya tenemos una vía carretera. Problemas de tránsito, problemas vinculados al paso por poblaciones, hace más lento el tránsito por carreteras. Esta otra vía férrea, esta que está acá abajo y que va de Puerto Buenos Aires, desde Buenos Aires hasta Puerto Valparaíso, es un proyecto de carretera. Está construida la parte lila de esta carretera, ¿no? Tiene serios problemas a lo largo, de esta vía férrea. La parte azul requiere un túnel de más de 50 kilómetros, 57 kilómetros. ¿Eso es a Puerto? Esto es el sur, un proyecto de vía férrea que requiere la construcción de un túnel acá. Ya. En Valparaíso. Sí, atravesando la cordillera, ¿no? Pasando un tramo que se llama el tramo de los Andes. Hay un tramo ahí que se llama el Paso de los Libertadores, que tiene una extensión de alrededor de 57 kilómetros. Un proyecto carísimo, más de $5.000 millones, ¿no? Comparado con nuestro proyecto de vía férrea, que es el tren bioceánico. Tren bioceánico, 3.000 kilómetros, gran parte de ella construida, la trocha es más o menos homogénea. Necesitamos construir algunos tramos. Ya tenemos el estudio de factibilidad, aquí recién lo están haciendo, pero es muchísimo más caro. Piensen ustedes que hay un túnel que se construyó en Suiza, lo tengo justamente acá, es un túnel, se llama el túnel Gotardo de Suiza, que tiene más o menos las mismas características, que tomó 17 años construir ese túnel perforando la cordillera. Sin duda, este es uno de los mejores proyectos porque permite articular toda la producción del sur de Brasil, acá está Brasil, al tren bioceánico, porque hay aquí un tejido de trenes que no lo hemos dibujado. También la conexión desde Paraguay, desde Puerto Murtiño a una vía férrea hasta Maracayú y luego a Campo Grande, articulándonos a la línea férrea, ¿no? Este otro proyecto es una carretera, entonces es importante que aquellos que dicen nos han marginado, se informen. Yo les puedo proveer esa información, le voy a dejar María. ¿Cómo no? René, ahora, ministro, todo depende, o sea, las inversiones ahora son relativas, dependen de voluntad política. El que quiere lo hace ahora, se cuenta con recursos técnicos, técnicas de ingeniería y otros para poder construir. El tema de voluntad política es central. Si nosotros estamos hablando de este tren bioceánico, ¿se han hecho ya negociaciones? ¿Existe tarea avanzada, trecho avanzado para poder plantearlo como una alternativa real? Sin duda, María René, yo quiero informar a todos. He estado en Alemania, en Berlín, a invitación del viceministro de Transportes Bomba, en una reunión extensa de casi un día, preparada por Alemania,
nos hemos unido con el Ministerio de Transportes de Alemania y hemos acordado crear un grupo técnico de trabajo binacional, Alemania-Bolivia, compuesto por los dos gobiernos, que en inglés se llama un task force. Este task force está compuesto por el Ministerio de Transportes, Planificación y Obras Públicas. Vamos a tener una reunión preliminar en los próximos meses entre septiembre y octubre. En noviembre viene el ministro de Transportes de Alemania y el viceministro de Transportes Bomba para firmar un memorándum de entendimiento para ya empezar a trabajar en el diseño legal, porque hay que ver la legislación de los tres países en lo que hace al concesionamiento de trenes o las empresas nacionales de trenes. Hay que estudiar esto, hay que preparar el modelo de empresa, porque todo proyecto es viable si hay recursos, ¿no? Eso nos decían en Brasil: si hay plata, esto va todo muy va bien. ¿De dónde sacamos la plata? Ese es el kit de la cuestión. Tenemos que formar una empresa pública y privada, una asociación público-privada entre los los tres países, con capital internacional europeo. Esa es la idea. Ya me he reunido con una empresa representante de varios fondos europeos. El viceministro Bomba ha dirigido esta reunión como parte de este task force, y ya tenemos interesantes intereses expresados de estos posibles inversionistas que están estudiando el tema. Ventajas que tiene este proyecto: ya tenemos el estudio de prefactibilidad del lado boliviano, hace un cálculo económico de ganancias, ingresos, utilidades. Tenemos que trabajar ahora en el diseño de la empresa. Hay que hacerlos. Y novedad interesante: Alemania ya se ha estado reuniendo. Entre la última vez que estuvo acá el viceministro Bomba y el momento en que nos vimos, se han reunido con representantes de Brasil, de Perú. Después de Bolivia, el ministro de Transporte se va a Perú para hablar de este tema. Y claro, ¿cuál es el interés? Este es un tema de negocios. El mundo se mueve así. Hay mucho dinero en Europa. En el mundo hay mucho dinero. Esta es una gran novedad. Hay mucho dinero. Hay casi 3 veces el PIB global en dinero digital. Esas transacciones que uno ve en las bolsas de valores, donde compran cosas que no se ven, son números. El PIB global son más o menos 70 trillones de dólares. Hay 210 trillones de dólares en el mundo. La tasa de interés es negativa en los bancos europeos. Y el dinero está buscando dónde invertir. Y este señor de estos fondos europeos me decía: nosotros, antes de hacer una inversión, no hacemos primero un estudio de factibilidad técnica, sino de factibilidad política. Vemos si el gobierno es estable, el país es estable, es sostenible, porque vamos a algunos países, no los voy a mencionar, y dicen, y no encontramos quién decide, con quién vamos a hablar, quién toma las decisiones. Bueno, aquí hay certeza y certidumbre. Brasil está atravesando un momento crítico, pero tiene que pasar. Tiene que pasar, va a pasar. Los pronósticos dicen que Brasil empezará a crecer en su momento y también nos demandará energía. Por eso es que Bolivia está apuntando con el liderazgo del presidente Evo a la inversión y la exportación en energía. Hoy día yo escuchaba al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas que decía: ¿cómo Bolivia va a ser un centro energético si apenas produciremos más de 10.000 gigavatios hacia el año 2025? Bueno, Brasil tiene una demanda anual en su mejor momento de crecimiento de 8 a 10.000. Correcto. ¿No es cierto? Y en su peor momento de 4 a 6.000. Entonces, mercado hay. Y ya estamos preparando la generación. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos quedamos con esa imagen, la imagen del tren bioceánico. Haremos el seguimiento correspondiente. Las cifras las dejo para su interpretación. Muchas gracias. Gracias, María.